Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Estamos enlazados vía Zoom con el embajador Juan Álvarez Dita. Soy Leslie Yata, directora de la portal web Entérate con Leslie. Ahora sí, vamos a entrevistar al embajador con relación a lo que se va a suscitar el día de mañana, ¿no? El primer cónclave para poder elegir a el nuevo Papa, ¿no? Y también a un nuevo jefe de Estado de la Santa Sede. Muy buenas tardes, embajador. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la portal de Entérate con Leslie. Buenas tardes, Leslie. Como siempre, un enorme gusto recibir tu invitación para dialogar sobre temas de tanta actualidad. Sí, embajador, es un conocedor definitivamente de estos procedimientos de elección del Papa y sobre todo de la visión, ¿no?, que se tiene ahora con relación a la Iglesia, al impacto en nuestro mundo, en nuestra humanidad y sobre todo cuál sería este rol, ¿no?, que va a cumplir el nuevo Papa con los desafíos de la humanidad. Vamos a empezar nuestra primera conversación preguntándole, embajador, por qué es importante, o sea, por qué impacta tener esta elección del Papa, que también es un jefe de Estado, ¿no? ¿Qué representa esta figura para la humanidad? Efectivamente, tal como lo has planteado, el Papa tiene una doble personería. Por un lado, es el líder espiritual de la Iglesia Católica Romana y por otro lado, es el jefe del Estado Vaticano. Esto es un caso único en el mundo. No existe otra entidad similar a la religión católica romana, ¿no? Entonces, podríamos hacer una diferencia de los dos campos. Uno es el completamente espiritual dentro de los lineamientos que el cristianismo tiene. Y el otro aspecto es el de jefe de un Estado. Ahí es donde podemos empezar a, a notar algunas diferencias. La mayoría de la gente no tiene una noción muy clara de esta dualidad. Entonces interpreta muchas veces los actos que tiene el Papa como jefe del Estado Vaticano, los combina con los que corresponden al aspecto netamente espiritual como conductor de la Iglesia romana. Esto es sumamente importante para poder apreciar también qué es lo que va a empezar a ver el mundo a partir de mañana en esos actos que se llaman el cónclave. El cónclave es el nombre específico que se da para la elección del romano pontífice. ¿Y en qué consiste ese cónclave? Es en la reunión de los miembros del Sacro Colegio Cardenalicio, que son electores. ¿Y quiénes son electores? Los que tienen menos de 80 años. Antiguamente no había un límite, entonces todos los cardenales podían participar en, en el cónclave, votando y podían también ser elegidos. Hace ya algunos años que se estableció esta limitación relacionada con la edad. Tiene sus partidarios y otros que no lo son tanto, porque hay personas que ya están muy deterioradas a partir de los 50 años y a veces menos, y otros que llegan a los 90, 95 y están en pleno uso de sus facultades. Pero, en fin, esas son las reglas a las que se va a someter este cónclave que se iniciará mañana y que tiene una diferencia muy grande con las conversaciones preliminares que se han venido llevando en Roma durante todos estos días con los cardenales que han ido llegando a Roma, pero no llegan todos al mismo tiempo, porque la Iglesia tiene cardenales prácticamente en todo el planeta y no siempre pues, hay conexiones aéreas y, en fin, se da unos plazos para poder que todos los cardenales participen, que yo creo que son razonables. Ya en este momento se encuentran en Roma todos los cardenales que están en condiciones
físicas de poder participar. Embajador, uno de los aspectos que justamente estuve leyendo de distintas portales y que también en nuestra portal de Entérate con Leslie lo hemos recogido de una forma detallada respecto a cómo será esta elección. Sin embargo, usted es conocedor de este procedimiento y dígame, ¿qué desafíos enfrentaría el nuevo Papa, ¿no? De todo lo que viene aconteciendo en el mundo. Tenemos conflictividad internacional, tenemos desplazamiento forzado de personas en todo el mundo, ¿no? Eh, digamos, también por el lado espiritual, también un decaimiento de la fe en las personas, ¿no? En las creencias. Entonces, todo eso se va sumando porque aquellas poblaciones que hoy están sufriendo el conflicto, que hoy están siendo obligadas a ser desplazadas, hay aquellas personas que por razones, digamos, circunstanciales, se encuentran menoscabadas en su proyecto de vida y se obligan a buscar protección en otros países. Entonces, digamos, lo primero que les asalta es dónde está Dios, ¿no? Para los que son creyentes, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese ser, ¿no? Que ahora nos ha abandonado probablemente por ahí desde el punto de vista espiritual. Pero también como jefe de Estado, ¿no? Digamos, esta dualidad que representa el Papa es importante, o sea, o sea, cómo se alista esta elección para enfrentar estos desafíos, porque el Papa Francisco, en paz descanse, hizo todo lo que estuvo a su alcance para poder ayudar a una mediación en el conflicto de Rusia-Ucrania, ¿no? Y todos fuimos testigos de ello, que podría darse, y con usted hicimos una entrevista, recordará, sobre al inicio de este conflicto y hablamos justamente de esta mediación papal. Entonces, desde su perspectiva, embajador, ¿qué desafíos debe enfrentar hoy en día el Papa? Bueno, los desafíos son sumamente grandes, no solamente por la situación internacional que está pasando por una situación sumamente difícil en muchos campos, el económico, el comercial, los conflictos bélicos, el caso que has mencionado ya entre Rusia y Ucrania, también los conflictos que hay en el Medio Oriente, ¿no? Es decir, el, el- el futuro papa tiene que ser una persona que en primer lugar tendrá que tener mucha colaboración de los que integran también el gobierno vaticano, porque la cantidad de cosas que tendrá que resolver no son tan fáciles. Por otra parte, los papas son personas, son seres humanos que tienen su manera de ser, tienen sus condiciones como cualquier otra persona. El Papa Francisco tenía también una manera muy especial en la que combinaba a veces sus visitas pastorales con aspectos políticos y de política internacional, ¿no? Entonces, a a veces, pues, desconcertaba a sus colaboradores más cercanos, porque el Papa Francisco solía salirse de los esquemas rígidos que podían tener un discurso elaborado por el Servicio Diplomático Vaticano. Entonces, lo que decía fuera de los textos que le presentaban, a veces generaba reacciones a nivel internacional que tenían que ser manejadas de una manera sumamente fina por la diplomacia vaticana. Los casos de Rusia con Ucrania son realmente como para hacer un análisis que escapa a lo que nos has convocado hoy día para abordar lo del cónclave, ¿no? Pero ese es un punto que yo creo que va a ser muy difícil. Como no sabemos, como no tenemos idea de quién pueda ser el próximo papa, hacer elucubraciones en ese sentido, pues pueden ser miles y miles y casi sin infinito. Pero hay algunas cosas
que sí condicionan el- la proximidad de los temas como jefe del Estado y como líder espiritual. Uno de ellos es el tema de los migrantes. Sí, El ser humano ha migrado terriblemente. siempre, ¿no? Pero hoy en este ámbito es peor, embajador, ¿no? Es muy duro esta migración, ¿no? Es Es muy muy duro. Yo diría que es sumamente duro y el mundo está viendo principalmente el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? El actual presidente de los Estados Unidos que tiene una política antimigratoria, duro. olvidándose de que él es producto de la migración. Porque, sí, pues, nos Sí, empezamos a reír, pero a veces esa risa es un golpe psicológico frente a una tragedia, ¿no? Tenemos por otra parte Europa que se siente acosada por las migraciones del Medio Oriente, ujú, de África, en cierto sentido también de Hispanoamérica, y la situación se agrava por la gran cantidad de personas de religión musulmana que están llegando a Europa. Entonces se dice están cambiando la faz de Europa, la manera de ser, de pensar. Esto también significa un gasto de carácter económico para los países. Entonces está surgiendo una corriente de xenofobia en muchos países europeos, ¿no? ujú, ujú. Pero se olvidan también de que Europa ha sido producto de la migración. O sea, no hay ningún país que no tenga ese problema. Lo que yo quisiera aprovechar en este momento es para decir que aquí en el Perú nos olvidamos también de los migrantes internos, ¿no? Toda esta migración que ha vivido nuestro país, Lima y las otras ciudades han recibido muchos migrantes provenientes principalmente de los Andes, ¿no? Y muchas veces miramos más hacia Europa y los problemas que surgen ahí y no tenemos en cuenta la gran tragedia que también ha significado para mucha gente aquí en nuestro país abandonar su tierra, el campo, la vida, su cultura, etcétera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los peruanos tendríamos que reflexionar un poco más sobre este problema y ser un poco más solidarios. Y Embajador, eso es un punto en ujú, el que coincide la política internacional ajá, o debería coincidir con la esencia que tiene el cristianismo. ajá, Y esta conciliación de estos dos puntos va a ser un punto bastante difícil para el futuro Papa. para el futuro papá. Embajador, ¿puede usted explicarnos cómo es esta, en síntesis, cómo es esta elección del papa, cómo se elige al papa? Mañana se reúne temprano el cónclave, pero no significa que mañana pueda haber papa, ¿no? O sea, el habemus papa no necesariamente se pueda dar mañana. ¿Cómo es este procedimiento, embajador? Bueno, los cardenales electores entran a la Capilla Sixtina. Bueno, ya el escenario de por sí es imponente, majestuoso. Se entona un cántico que es el Veni Creator Spiritus, que yo creo que valdría la pena que todos los que nos están siguiendo aquí conocieran la letra y la música, ¿no? La música es repetición de estrofas, pero el texto, si pueden hacer un esfuerzo de leerlo en latín, que es muy próximo a nuestra lengua, ¿no? Y compararlo también con alguna traducción al español. Pero yo percibo siempre diferencias de matices en las traducciones, pero las 7 estrofas que tiene, referidas cada una de los dones del Espíritu Santo, es, digamos, más que un simbolismo. Entran los cardenales ahí e invocan al Espíritu Santo para poder elegir de quienes ellos creen que pueda ser el mejor. Pero el hecho de que se invoca al Espíritu Santo, que ya es una cuestión de fe,
puede tener muchas variantes, pero indica el enorme esfuerzo, por lo menos de meditación y de reflexión, que deben tener los cardenales para poder elegir. Habrá también, no lo dudo, cardenales que votarán incluso hasta por ellos mismos, con el afán de ocupar la cátedra de Pedro. Pero el asunto es que las votaciones son secretas. Se recibe una cédula que está escrita en latín y cada uno de los votantes pone ahí el nombre del candidato que ellos consideran que va a ser el más idóneo para ser el Papa. Si no se llega a obtener el número mínimo de 2/3 de la votación, entonces las cédulas de votación son incineradas y el humo, que se le pone algunas sustancias para que varíe el color. ¿Cuántos cardenales se reúnen en el cónclave? En el cónclave deben estar 133. Ya, y de los 133 que se reúnen, digamos, todos votan, o sea, digamos, esta primera reunión será para poder marcar un rumbo de quiénes serían los postulantes al Papa, o sea, a ocupar el cargo de Papa, porque son 132, ¿no? Y los 132 votan secretamente y que cada uno puede votar por uno o ya tienen algún precandidato. Bueno, en estos días previos Ujú. han venido reuniendo para conocerse entre ellos, porque la mayoría será la primera vez que se ven físicamente, ¿no? Seguramente, ¿no? Así es. Ellos reciben una carpeta Ajá. con las, eh, las principales reseñas biográficas de cada uno de los cardenales. O sea, de los 130 y tantos. Así es. Ok, ya. Y ellos van a estudiar, tiene que ser un esfuerzo de lectura, de reflexión y meditación, y luego de eso irán a la votación. Ok. No podemos decir es primera votación o segunda, porque podría darse el caso de llegarse a un consenso en la primera votación, sería muy raro, ¿no? O sea, Pero así, sería muy raro que mañana se elija al nuevo papa, ¿no? así es, así Ya. es. Entonces, cuando ellos tienen esas carpetas, hacen, como se dice, un esfuerzo de lectura y a la vez una depuración, porque ellos van haciendo ya un listado de sus propios candidatos, que me imagino que ellos deben socializar, ¿no? Que ellos deben socializar entre ellos digamos, los postulantes más idóneos para ocupar este cargo del papado, ¿no? Entonces, digamos, así es esta elección, es decir, ellos tienen esas carpetas, ellos van viendo los perfiles de cada cardenal y en el momento del cónclave ellos van votando, digamos, por el que más creen que podría llegar. Y así se va depurando, así van quedando de repente tres, dos, para ya lograr no llegar a un consenso Hasta llegar a un mínimo de dos de tercios. 2 tercios, ¿no? De Si dos se consigue ese mínimo de 2/3, entonces las cédulas se incineran, les ponen una sustancia y saldrá lo que se llama la fumata bianca, ¿no? El humo blanco. Y tercios. ahí en ese momento el pueblo reunido en la plaza de San Pedro sabrá que ya se ha elegido al Papa. O sea, ¿cuánto tiempo dura el cónclave? ¿Cuánto tiempo puede durar el cónclave para poder elegir al Papa? Bueno, es imposible establecer un límite, ¿no? No tienen un límite. No tienen... Todos son cálculos. Hay concilios que han durado muchísimos meses, ¿no? Mm, mm. En este caso, no creo que se dé una situación así, porque el mundo también ha cambiado enormemente. Hoy día, prácticamente con los medios de comunicación, toda la gente y los cardenales, por supuesto, tienen más información acerca de sus colegas, por darle un nombre, ¿no?
Y dentro de esta elección también hay líneas, también hay posturas, ¿no? Que los cardenales tienen con relación a la iglesia, ¿no? Porque no todos siguen una misma línea, me imagino, ¿no? Entonces hay varias corrientes, ¿no? Digamos, eh, no sé si doctrinaria, usted me corrige, por favor, varias corrientes doctrinarias dentro de la iglesia que, digamos, no siempre pueden ser conservadores, unos más liberales, más progresistas, no lo sé si eso cabe para calificar la línea que va a seguir, porque yo he estado revisando un poco la elección de los anteriores papas y, por ejemplo, cuando se eligió a Juan Pablo II, claro estaba que Juan Pablo tenía una línea más conservadora, pero también un cardenal bastante impactado, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial, por lo que él vivió y testificó de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos también al Papa Benedicto, ¿no? Que duró muy poco en su mandato, lo tuvo que renunciar, pero se conocía que era una línea también igual de conservadora. Y el Papa Francisco una línea mucho más abierta, ¿no? Por eso decían, ya sabemos por el perfil del cardenal cuál es la línea que va a seguir la Iglesia Católica. Entonces, cuando se habla así, mediante estas expresiones, ¿qué se está queriendo decir, embajador? Bueno, lo que ocurre es que hay diferentes corrientes. Una es la corriente doctrinaria y la otra es la corriente política. Y en esto hay diferencias en lo que se refiere a la doctrina. Ninguno de los cardenales suele abordar lo que vendría a ser la parte dogmática, ¿no? Eso no lo ha abordado, por ejemplo, el Papa Francisco. No sé, bueno, hace muchísimos años que no se proclaman dogmas de fe. El último fue en la década de los años 50, cuando Pío XII señaló que era dogma de fe la cuestión de la asunción de la Virgen, ¿no? al cielo. Y antes en el Vaticano primero la cuestión de la infalibilidad papal, es decir, que el Papa no puede cometer errores, porque está hablando por inspiración del Espíritu Santo. Desde el punto de vista político, ningún Estado podría decir voy a aceptar la política del Papa porque ha hablado en nombre del Espíritu Santo, porque mira, bueno, no forma parte de mis convicciones religiosas, porque esta persona es de religión musulmana, la otra puede ser judía, cristiana, con sus variantes. Entonces, ese aspecto de la doctrina es sumamente complicado. Ujú. Digamos, hay algunas cuestiones que dentro de la doctrina que no son propiamente dogmáticas, que han sido tratadas con distintas tendencias acerca de si el celibato sacerdotal debe mantenerse o si debe ser optativo, la ordenación de mujeres como diaconisas y como sacerdotisas, ¿no? Es decir, temas sobre el cual va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo. Pero hay algunos cardenales que ya han esbozado a lo largo de su vida pastoral algunas tendencias sobre eso. La otra cuestión muy candente es el caso de las personas homosexuales, los llamados trans y, bueno, el LGTBI, ¿no? De verdad, sí. Ujú. Entonces, todo esto genera posiciones distintas, difícilmente Y también conciliables. los cambios que va a tener que adoptar la propia iglesia, ¿no? Porque al Papa Francisco le tocó también situaciones bastante complicadas, ¿no? Dentro de la propia iglesia, sobre abusos sexuales, ¿no? Entonces, todo esto también la iglesia tiene que, en este cónclave, creo yo, debiera, ¿no? Meditar profundamente los cambios que se avecinen, ¿no? Porque también eso le resta la fe, ¿no? A las personas que creen o que están en la línea del cristianismo. Entonces, yo pienso de esa forma,
en el sentido de que también yo creo que el Papa le espera, al nuevo Papa le espera, ¿no? Cómo enfrentar los desafíos de su propia iglesia, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Que es donde también se tiene que trabajar, ¿no? En lo que respecta, pues de repente a una reestructuración de muchas cosas, ¿no? Que se han venido dando y que se necesita un cambio profundo, ¿no? En ese sentido, embajador. Bueno, así es. Y ese punto es sumamente complejo y Sí, va a entrar en la consideración de los cardenales para la elección, sin duda, que sin duda. debemos tener en consideración que no se trata de posiciones que el ser humano adopte así de la noche a la mañana, sino que son consecuencias de su formación Sí, es, eh, cultural, del medio donde han vivido. Entonces, eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Pero al inicio de esta disertación tú mencionaste algo que me pareció muy interesante, es la pérdida de la fe en grandes sectores de la población sí. cristiana, católica. Hay mucha gente que se puede escandalizar por los problemas de índole sexual que se dan en los miembros del clero, en obispos, cardenales también, bueno, pero y esas situaciones escandalosas le hacen perder la fe, pero ¿qué cosa es la fe? ¿Por qué unos seres humanos creen en Dios, en una religión y otros no? Y hay quienes quieren creer, pero no pueden, ¿no? El caso de esta escritora Simone Weil es realmente un ejemplo de lo que podría ser ese grupo de personas. Cuando ella decía en sus libros, yo quiero creer, pero eh, mi Sí. razonamiento no me lo permite, ¿no? Embajador, para ir un poco cerrando la entrevista, ahora sí vamos muy brevemente al tema de jefe de Estado. ¿Cuántas embajadas o cuántos embajadores se pueden acreditar ante la Santa Sede? ¿No? Porque hemos visto cuando también presentan sus cartas credenciales al nuevo Papa, por ejemplo, como ha sido el embajador de Ucrania. O sea, ¿cuántos embajadores están ahí acreditados? ¿Cuántas embajadas están ahí acreditadas dentro de la Ciudad Vaticana? Bueno, el número exacto no lo tengo en este momento, ¿no? Pero cada estado tiene el derecho de establecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede. La mayoría de los estados reconocen a la Santa Sede. Hay algunos que no. Uno, por ejemplo, es Arabia Saudita. No tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano. Pero cada país que sí las tiene acredita a un embajador. Pero ese embajador tiene que ser diferente del embajador que se acredita ante la República Italiana. Entonces, son Claro. dos fases. El Vaticano no acepta una acreditación conjunta. Ujú, ujú, ujú. Y también ha habido un cambio grande, porque antiguamente no aceptaban a mujeres como embajadoras, y hoy día sí. Ya, O sea, está también de alguna forma introduciéndose, ¿no? El enfoque de género, digamos ahí, ¿no? En el tema de la Ciudad Vaticano, ¿no? así es, así Ya es. no solamente son hombres, sino también las mujeres acreditadas ante la Santa Sede, que entendemos que es distinto a los embajadores que se acreditan a Italia, ¿no? Así es, Al así Estado es. italiano. Sí, porque esto, ahora, bueno, si hablamos de un Estado que es un mini Estado, ¿no? La Santa Sede es un mini Estado, el Estado más pequeño del mundo, y esto, pero tiene su ciudadanía vaticana, tiene su propia bandera, su propio himno, ¿no? Su propia guardia, y esto es importante. Embajador, para finalizar, nos queda 20 segundos como máximo para finalizar. ¿Qué importancia tiene el Papa como jefe de Estado, sobre todo en la conflictividad que viven los países? ¿No? Su mediación es importante, sería ahora importante de cara a esta nueva conflictividad. Bueno, diría yo que hay una diferencia muy grande, por ejemplo, cuando el Papa ha mediado en problemas entre países de tradición católica, como puede ser Argentina y Chile, ¿no? La reacción
no es la misma como la que se ha producido en el caso de Rusia con Ucrania. Ujú, El factor religioso ha debido ser considerado, a mi modo de ver, con otra óptica, ujú, porque aquí hay antecedentes históricos pues, que se remontan a 1000 años, pero que tienen una fuerza viva hasta el día de hoy. Entonces, hacer una mediación entre dos países, uno de los cuales tiene en su territorio tiene al patriarca, al principal de la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Y también un gran sector de población de rusos ortodoxos en Ucrania. Y al mismo tiempo los llamados uniatas en Ucrania, que son católicos romanos, pero de rito bizantino, pero que tienen una visión política algo distinta de lo que puede hacer. Aquí ya entran factores culturales. Eso ha hecho que la mediación papal, en este caso, presente pues características muy distintas de la que, con el caso, por ejemplo, del canal de Beagle entre Argentina y Chile, ¿no? Las maneras de interpretar las cosas y la participación papal, pues no puede ser la misma. sí. Y las formas también tienen que ser muy cuidadosamente estudiadas. ¿Qué es lo que va a pasar con el nuevo Papa? Pues habrá que ver qué tipo de personalidad también tiene el futuro Papa. Muchísimas gracias, embajador. Siempre es un placer conversar estos temas de relevancia mundial. Le agradecemos una vez más por haber aceptado la invitación a la plataforma de Entérate con Leslie y será hasta una nueva oportunidad. Vamos a seguir muy de cerca la elección del Papa y probablemente lo convoquemos para ya comentar los detalles de lo que será este primer cónclave. Pues Muchísimas gracias, con todo embajador. gusto, Leslie. Gracias también por la invitación. Muy amable.